Vamos a leer la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora lea conmigo, papás. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. ¿De quién? Del Señor. Amén y amén. Bueno, amados, vamos a hablar hoy acerca de la sabiduría de los padres. Amén. ¿Sabiduría de quién? De los padres. Y cuando hablo de padres me refiero a papá y a mamá, ¿ok? No estoy refiriéndome solamente al papá hombre, sino a papá y a mamá. Y quiero tocar este tema hoy porque, bueno, de hoy y hoy 15 días tenemos el Día de los Padres, pero aprovechando el tiempo, hace cerca de 15 días enseñamos con la pastora acerca de la importancia de la obediencia y la honra, ¿no? Estuvimos hablando acerca de la importancia de que los hijos honren a sus papás, ¿cierto? Que los obedezcan, que obedezcan a sus padres, pero en aquella momento no quedamos como que nos quedó pendiente un tema. Y es verdad, mis amados hermanos, es necesario que los hijos sean obedientes. La obediencia trae promesa. La obediencia trae una promesa de parte de Dios, donde el Señor está enseñando que los hijos obedientes, el Señor les dará larga vida. Y cuando hablamos de larga vida, la palabra vida es la palabra zoe, es la palabra que implica la vida de Dios. Es decir, que cuando obedecemos a nuestros padres en Cristo, pues nosotros, el favor de Dios está a nuestro favor. Significa también que cuando crezcamos y cuando nos casemos, el mismo favor va a estar con nosotros. Amén. Así que los jóvenes tienen que aprender a sembrar bien desde jovencitos, porque si usted siembra mal, cosechará mal, pero si siembra bien, cosechará bien. Pero ahora no quiero enfocarme en los hijos, quiero enfocarme en los padres, porque el tema de hoy son padres que bendicen, son padres sabios, padres sabios. Oh, ¿cuánto necesitamos de padres sabios, hermanos? Padre, yo veo, hermano, no sé usted, pero yo observo hoy en día que los padres nos falta mucha sabiduría. Mucha sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Pues para entender esto tendríamos que definir qué es sabiduría. Sabiduría, mi amado hermano, no es igual que conocimiento o inteligencia, ¿ok? Una cosa es ser inteligente, otra cosa es tener conocimiento y otra cosa muy diferente es ser sabio. Amén. Hay mucha gente que tiene buen conocimiento de la vida, de las escrituras, pero no son sabios para aplicarla. ¿Me entienden? No son sabios. ¿Qué quiere decir? Que no saben aplicar los principios de la palabra a su vida práctica, por lo tanto carecen de sabiduría. Amén. El ser inteligente tampoco es ser sabio, porque ser inteligente quiere decir que tiene ciertas habilidades, pero no para el quehacer diario. ¿En qué se emplea la sabiduría, hermano? La sabiduría se emplea en los momentos críticos de la vida, cuando usted y yo no estamos sentados ahí cómodamente, sino cuando vienen las pruebas, cuando vienen cuando vienen las decisiones, que son decisiones que marcan nuestra vida, que si uno decide mal, mi amado hermano, usted tiene las consecuencias. Pero la sabiduría me ayuda a elegir bien, la sabiduría me ayuda incluso a utilizar los tonos correctos. La sabiduría proyecta hacia el futuro. ¿Qué significa? Que no busca una solución inmediata en el tiempo, sino que se proyecta al futuro. Que, de otras palabras, la sabiduría, mi amado hermano, no solamente tiene un impacto a corto plazo, sino que la sabiduría impacta a largo plazo. ¿Me entiende? ¿Y cuál es el problema de los padres hoy en día? El problema de los padres es que quieren resolver las cosas a corto plazo, pero se niegan a pensar que lo que hacen o lo que dicen tiene un impacto a mediano y a largo plazo. No sé si me hago entender.
Entonces, miren ustedes el versículo 4, por favor. Miremos Efesios capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice la palabra? Lea conmigo. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, mire la palabra. Esto quiero que usted lo tenga muy en claro. Cuando la Escritura está diciendo, y vosotros, padres, está dando un orden familiar. Escuche conmigo, un orden familiar. ¿Por qué un orden familiar? Porque Dios ha dado a los padres la responsabilidad de criar a los hijos. ¿Quién es el responsable de criar a sus hijos? Nosotros, los papás y las mamás, ¿cierto? No es una responsabilidad. Escuche esto que le estoy diciendo. Esto no es responsabilidad de los abuelos, no es responsabilidad de las escuelas, tampoco es responsabilidad del Estado, ni tampoco de los grupos juveniles, ni mucho menos de los compañeros o amigos que puedan tener nuestros hijos. La responsabilidad de educar a nuestros hijos está sobre nosotros los padres. La Escritura es muy clara, mi amado hermano, pero hoy en día hemos soslayado, o sea, le hemos restado importancia a esto, y entonces muchos padres creen equivocadamente que sus hijos los educa el colegio, o que sus hijos los debe educar la escuela dominical, la iglesia. Mi amado hermano, sí, nosotros trabajamos en coordinación con usted y bendecimos a sus hijos, pero en realidad la responsabilidad es de todos nosotros los padres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Entonces, por eso, aun cuando cada uno de estos grupos que acabo de mencionar, los amigos, la escuela dominical, el Estado, pudiera ejercer influencia sobre los niños, en última instancia, el deber y la responsabilidad de educarlos reposan sobre nosotros los padres. Somos nosotros. Por eso, cuando nosotros entendemos este principio, nosotros no podemos negociar esto. Escuche bien esto, porque hoy en día el mundo está tratando de educar a nuestros hijos y va a impedir en el tiempo que nosotros los eduquemos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Hay un programa del gobierno, es un programa en combinación con la empresa privada, donde les dan un mercado a los padres, a los niños, ¿cierto? Un mercado que les dan un bono para que lo reclamen el mercado. Pero las personas que hacen seguimiento a estas familias donde tienen niños menores de 3 años, han sido adoctrinadas para que entre todas las cosas que le enseñan a los padres en esos talleres que dan, pues enseñan un poco de esta ideología. Le están inculcando a los padres ideología de género, donde le dicen a los padres que usted no tiene por qué obligar al niño a vestirse de azul y a la niña a vestirse de rosado. Que si el niño quiere jugar con juguetes de niña, hay que dejarlo. Y que si la niña quiere jugar con juguetes de niño, hay que dejarlo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Esto parece muy inocente. Y usted tal vez ha escuchado de esto y dice, no, pues sí, no le veo ningún problema. Pero esto tiene un problema, porque el problema es que tratan de confundir el género de nuestros hijos. Por eso tenemos muchachos confundidos que llegan a la edad de la adolescencia y como si están compartiendo con niños que han sido adoctrinados en esa parte, pues entonces a ellos les parece bien que ya no son hombres, sino que ahora son mujeres, y las niñas ya no son mujeres, sino son hombres. Hablaba con un pastor la semana pasada, cuando estuvimos en la campaña de fe en la Iglesia Cristiana de Colombia, y el pastor tenía un jardín infantil tal cual como nosotros lo tenemos hoy en día. Y compartía que la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Salud, cuando llegó a visitarlos, entonces miraron las instalaciones y una de las cosas que observaron fue que los baños estaban divididos por una pared falsa, o sea, una pared de drywall. Entonces cuando las visitantes llegaron le dijeron, no, para la próxima visita tienen que quitar ese muro porque no pueden haber divisiones en los baños. O sea, no hay baño de niñas ni baño de niños, sino que es un baño para todos en general. ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Esto es lo que está pasando hoy está pasando eso, y cuando usted recibe un subsidio del gobierno, ese subsidio viene detrás un adoctrinamiento. ¿Cuál es la razón de ser? Que usted
ya no sea el que decida sobre su hijo, sino que el Estado decide sobre su hijo. Pregunto, ¿usted va a permitir eso? No, porque nosotros somos los papás, nosotros somos los padres, mi amado hermano. Entonces, por eso la responsabilidad sobre nosotros. Entonces, note algo interesante. Cuando el pasaje bíblico habla acerca de la responsabilidad que descansa la educación de nuestros hijos, particularmente sobre nosotros, sobre el padre a quien Dios ha designado como cabeza de la casa. Pero si no hubiera el padre, la mamá tomará ese lugar, ¿cierto?, para dirigir a sus hijos. Ahora, se necesitan a lo menos dos cosas importantes para la apropiada enseñanza de nuestros hijos. ¿Cuáles son las dos cosas? Número uno, se necesita tener una actitud correcta. Diga conmigo, actitud. Pero no cualquier actitud. Usted y yo tenemos que desarrollar una actitud correcta a la hora de instruir a nuestros hijos. La segunda cosa que se requiere para educar a nuestros hijos es un fundamento correcto. O sea, tenemos la actitud correcta, estamos deseosos de enseñar a nuestros hijos, pero no, hay mucha gente que lo tiene el deseo, pero lo está haciendo mal porque no tiene el fundamento. El fundamento es la palabra de Dios, mi amado hermano. No puede haber otro fundamento. Entonces, cuando se combina la actitud correcta más el fundamento correcto, vamos a crear, por lo tanto, una atmósfera, escuche bien, en su casa, una atmósfera correcta de educación. Ahora, puede ocurrir, mi amado hermano, que nuestros hijos sean tocados por una atmósfera de crítica, ¿cierto? De pronto hay padres que equivocadamente quieren educar a sus hijos, pero sus hijos se les han salido de las manos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces empezamos a crear como una atmósfera donde hay crítica destructiva, donde empezamos a condenar. Entonces ahí vamos a ver un lenguaje de condenación. Empezamos a mirar también que los padres generan falsas expectativas en sí mismos y en sus hijos, y empieza un lenguaje de sarcasmo. Entonces, cuando no tenemos el control, cuando Dios no es el centro de la casa, entonces empieza a verse estas cosas. Empieza a haber sarcasmo, empieza a haber una atmósfera destructiva, una atmósfera de intimidación, una atmósfera de temor, mi amado hermano. ¿Y qué es lo que hace esa atmósfera cuando no hay el fundamento correcto y la actitud correcta? Pues provoca en nuestros hijos ira. Provoca ira en nuestros hijos. Por eso vuelvo otra vez al texto que acabamos de leer. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Amén. Sino criadlos en ¿qué? Disciplina y amonestación del Señor. Entonces pongan atención a esto, porque usted tiene que mirar si nuestra casa está y tiene una atmósfera incorrecta. Pregunto, ¿usted tiene una atmósfera incorrecta en su casa? Y no estoy hablando de niños pequeños, estoy hablando de los hijos, así sean grandes. Pero si la atmósfera no es correcta, no hay una actitud correcta de parte suya, ni tampoco hay un fundamento correcto, no espere mucho de sus hijos. No espere mucho de sus hijos. Entonces, por eso, mi amado hermano, nuestra responsabilidad como padres es crear una atmósfera correcta. Es una atmósfera permeada por el Espíritu Santo. Es una atmósfera permeada por la palabra poderosa del Señor. Es una palabra permeada por fe, por esperanza, mi amado hermano. Y amado, usted no puede enseñar nada diferente a la palabra de Dios. Desde que hemos sido salvos, nuestra labor es predicar la palabra. Por eso la alternativa positiva es crear una atmósfera rica en el Señor. Ahora, ¿usted conoce una atmósfera rica en el Señor? Se la voy a describir. Cuando hay una atmósfera rica en el Señor, es una atmósfera rica en ternura. ¡Aló! Rica en ternura, rica en entusiasmo, rica en afecto, rica en amor. En una atmósfera así, escuche esto, los padres pueden edificar las vidas de sus hijos sobre el precioso fundamento del conocimiento de Dios. O sea, Dios te va a pedir cuentas a ti, que cuánto le enseñaste a tus hijos de Dios.
Yo siempre he mirado algo, y es que hay un libro triste de la Biblia que no debería existir. De los 66 libros de la Biblia que hay un libro que para mí no debería existir. ¿Sabe cuál es ese libro? El libro de los jueces. Y el libro de los jueces relata la historia de Sansón y Dalila. ¿Recuerda usted? De Gedeón, de estas mujeres valientes, ¿cierto? Débora. Y uno se emociona leyendo las historias, pero cuando usted mira el fundamento de esa historia, la historia de los jueces transcurre en un lapso de tiempo de 400 años, 4 siglos. Y en esos 4 siglos, escuche, se presentaron 13 ciclos de tiempo. Escuche, los ciclos se constituían de la siguiente manera: un momento en la historia donde el pueblo recibió la bendición de Dios, se sentían salvados, y entonces esto como que los llevó a no adorar a Dios, sino que los llevó a pecar. Se apartaron de Dios, y como se apartaron de Dios, Dios tuvo que emplear un pueblo enemigo para oprimirlos. Cuando estaban oprimidos por ese pueblo enemigo, ellos clamaron a Dios, y el Señor levantó un líder, un héroe, un juez que los liberó en su momento. Entonces, cuando ya fueron liberados, entonces ellos volvieron a una relación con el Señor, y vuelve a empezar el ciclo. Cuando estaban bendecidos, otra vez se fueron a enfriar, y otra vez un pueblo vino y los oprimió, y otra vez el Señor tuvo que levantar un juez. 13 veces en 400 años. Y la palabra que más se repite en el libro de los jueces es, según la versión Dios habla hoy, dice: cada uno hacía lo que se le daba la gana. Es decir, había una anarquía en todas esas generaciones. Pero cuando usted mira el Génesis, ¿por qué ocurrió eso? Eso no tendría que haber ocurrido. ¿Sabe dónde está el Génesis? En Josué. Porque Josué es el libro que lo antecede. ¿Y sabe que Josué, cuántos saben que Josué fue un tremendo hombre de Dios? Este hombre, hermano, fue la persona que después de Moisés, mi amado hermano, era la persona elegida por Dios. Él no era pretencioso, él no pretendía correrle el banco a Moisés. Él no estaba diciendo: bueno, a Moisés le corro el banco y aquí seré elegido yo. No, al contrario, se buscó una persona conforme al corazón de Moisés, y el Señor eligió a Josué, hijo de Nun. Y dice que Josué hizo 2 cosas. Número 1, introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida, conquistó. De los capítulos 1 al capítulo 12 de Josué conquistan, y el capítulo 13 al capítulo 24 él te reparte la tierra. Y todo es bendición, todo es maravilla, mi amado hermano. Josué desarrolla su talento, su don, desarrolla su llamado, pero Josué envejeció, y con él envejeció su generación, y murieron. ¿Y sabe qué pasó? La gente nunca supo. Josué nunca dejó gente preparada para reemplazarlo. Y ese Josué 24:15 que a veces nosotros rezamos, decimos: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y realmente es una excusa, porque realmente es una forma de decir: no hice la tarea. Mi tarea no es solamente desarrollar un don, un talento en mi casa o en mi iglesia. Mi llamado es preparar personas para que continúen con la gloria de Dios. Josué se le olvidó eso. Murió la generación de él, y a la siguiente generación ya la gente no se acordaba quién era Dios. Nadie dijo cuáles eran las maravillas del Señor. Ellos habían sido testigos de cómo el Señor había abierto el mar rojo. Ellos habían sido testigos de cómo la roca brotaba agua. Ellos habían sido testigos de cómo el Señor mandó maná del cielo y los alimentaba diariamente. Aún sus vestiduras, dice las escrituras, no se desgastaron. Pero la gente nació que vino, no la entendieron, nunca lo escucharon. Entonces nació una generación que se apartó del Señor, y empieza el libro de los jueces. ¿No le parece frustrante eso? Eso pasa hoy también. Cuando usted y yo damos por menos el educar a nuestros hijos, el pasar tiempos, el crear una atmósfera correcta, con una actitud correcta, con un fundamento correcto, mi amado hermano, y empezamos a cambiar el lenguaje de fe por el lenguaje de crítica, por el lenguaje de sarcasmo, por el lenguaje de gritos, de cosas de esas. Eso se llama provocar a ira a nuestros hijos.
Es lo que Pablo está diciendo, provocar a ira a tus hijos. Entonces los padres, escuche esto, ciertamente tenemos la oportunidad de provocar ira a nuestros hijos. Y la palabra en el Antiguo Testamento es clara. Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9, dice la Biblia que debemos enseñar la palabra a nuestros hijos. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, y allí encontramos el famosísimo Shema, que es la tradición judía de escuchar. Y esta tradición judía aún hoy es vigente para el pueblo judío. Pero escuche lo que dice los versículos 6 al 9. Dice: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces fíjese, se las repetirás a tus hijos. Aló, se las repetirás a tus hijos. Pero ¿qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. Ahora, ¿qué es provocar a ira a nuestros hijos? El principio de provocar a ira a nuestros hijos es no enseñarle la palabra. O sea que es un pecado por omisión. Diga conmigo, omisión. O sea, omisión es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, hoy estamos cosechando hijos rebeldes porque hemos omitido nuestra responsabilidad de enseñarle la palabra a nuestros hijos. Ahora, recordemos que nosotros podemos enseñar de dos maneras, y incluso debemos de enseñar de las dos formas. La primera manera de enseñar a nuestros hijos es de una manera objetiva, cuando usted toma las escrituras y lee las escrituras en el tiempo devocional con sus hijos. Cuando usted le dedica un salmo, cuando usted le dedica un proverbio, cuando lee la Biblia, eso es enseñar objetivamente, cuando usted le explica la palabra a sus hijos. Pero hay una manera también subjetiva que me dice a mí que yo también enseño con mi ejemplo. ¿Y cuántos saben que a veces el ejemplo habla más que nuestras palabras? Decía Dwight Moody que tus hechos hablen tan fuerte que no se alcancen a escuchar tus palabras. En pocas palabras, mi amado hermano, provocar a ira a nuestros hijos es dejar de lado crear una atmósfera correcta, con una actitud correcta, con un fundamento correcto, y es cambiarlo por una atmósfera contraria. ¿Entiende eso lo que estoy diciendo? Por eso, mi amado hermano, el Evangelio introdujo un elemento nuevo en la responsabilidad parental, al insistir que tenemos que tener en cuenta los sentimientos del niño. Escuche esto: en el tiempo de la Biblia, el papá era el que mandaba absolutamente y no se le podía decir ni mu. Pero el Señor dice, en este momento, dice: no provoquen a ira a sus hijos. En una sociedad donde la autoridad del padre era absoluta, cuando Pablo escribe esto representaba una, digámoslo de esta manera, una revolución, era un pensamiento revolucionario. ¿Qué es provocar ira a nuestros hijos? Escuche, el Señor está diciendo: hay que criar a nuestros hijos como yo los crío a ustedes. ¿Cuántos saben que nuestro Padre es amor? Amén. Pero también es fuego consumidor. No estoy diciendo con esto que nosotros como padres nos volvamos gelatinosos, nos volvamos permisivos y que todo se lo admitamos a nuestros hijos. No, tenemos que charlar con ellos. Por eso hay que crear primero, ante todo, una atmósfera correcta. Tenemos que pensar en ellos, en su futuro, porque no toda la vida vamos a estar nosotros. Usted sabe su fecha de nacimiento, ¿verdad? Pero no sabe cuál es su fecha de morir. No sabemos. Algunos estamos pensando en morir en 50 años. ¿Qué tal que sea el otro año? Entonces, pongamos atención a esto. El tipo de crianza severa a los hijos contra la que Pablo está hablando da una justificación para que los hijos sean rebeldes. Cuando tú disciplinas a tu hijo
Dice la escritura, primero aprende a controlarte a ti mismo, edúcate a ti mismo. Como decía Martin Lloyd Jones, decía, ¿qué derecho tienes a decirle a tu hijo que necesita disciplina cuando obviamente tú eres el primero que la necesita? Antes de corregir a nuestros hijos, tenemos que mirarlos a nosotros mismos. Como decía el Señor Jesús en Mateo 7, si quieres quitarle la paja a tu hermano, primero tienes que preocuparte por quitar la viga de tu propio ojo. Pero encuentro una palabra, mis amados hermanos, y esta palabra significa que tenemos que aprender a criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación. Diga conmigo, disciplina y amonestación. ¿Por qué Pablo utiliza estos dos términos? Y es una buena pregunta. ¿Por qué Pablo dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación? Ahora, cuando usted habla de disciplina y amonestación, ¿qué se le viene a la cabeza? Yo creo que cuando dice habla de disciplina, a mí se me viene a la cabeza la correa. No sé a ustedes le pasó eso, ¿sí o no? Por la cabeza. Bueno, en mi tiempo, lo que primero encontraron en la mano, ¿no es cierto? La chancla voladora, la cable de la plancha, la chapa de la correa, ¿cierto? Hay muchos métodos de educación, ¿no? Pero cuando uno habla de amonestación, disciplina y amonestación, ¿qué se le viene a la cabeza? Como un regaño, como una vaciada, ¿no? Escuche, no interprete mal el pasaje. Escuche esto lo que estoy diciendo. Voy a definir qué significa disciplina según la Biblia y voy a definir qué es amonestación según la Biblia. Disciplina, ¿qué es según la Biblia? Disciplina es la misma palabra traducida en Hebreos 12:5, ¿cierto? Que está llevando la idea de entrenar. Diga conmigo, disciplina es entrenar. De la palabra disciplina viene la palabra discípulo. ¿Aló? Disciplina y discípulo es lo mismo. O sea, que cuando usted corrija a su hijo, usted no lo corrige por hechos del pasado, porque sería castigarlo. Pero cuando usted disciplina, usted está previniendo hechos futuros. Disciplina mira hacia adelante, castigo mira hacia atrás. La gente que está en la cárcel, ¿qué está mirando? ¿Qué están recibiendo? Castigo, más no disciplina. Cuando la Biblia habla de la vara, ¿cuántos han comprado la varita esa que tiene versículos bíblicos para cantar la cola de los niños? Levante la mano. ¿Y usted la usó? Bueno, eso lo hacíamos. Pero cuando la vara, la palabra vara, usted encuentra la palabra vara en la Biblia, la palabra vara, o sea, la leímos en el Salmo 23, ¿no? Tu vara y tu callado me infunde el aliento. Entonces la vara es un elemento de educación, no de castigo. La vara es otra manera de describir a la Biblia. Amén. Otra manera de describir la Biblia es la palabra vara. Entonces, cuando usted encuentra la palabra vara en la Biblia, está refiriéndose a enseñarle la palabra a nuestros hijos. Significa disciplina a tus hijos como una actitud correcta, número uno, y con un fundamento correcto. Amén. Ahora, la palabra amonestación. La palabra amonestación lleva la idea, según el idioma griego, de enseñar. ¿Qué es lo que vamos a amonestar? Enseñar. Enseñar, o sea, cuando usted combina las dos cosas, disciplina y amonestación, pues ambas son necesarias y ambas van de la mano, van cogidas de la mano una de la otra. Entonces significa, mi amado hermano, que lo primero que uno tiene que hacer en nuestros hijos es disciplinarlos con la palabra. Enséñele el fundamento de la palabra y después usted le enseña, le dice cómo poner en práctica ese fundamento bíblico. Amén. ¿Cuánto lo tienen ahí? Entonces vamos a mirar 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. ¿Qué dice Pablo? Y recuerde usted, amado hermano, ¿cuál fue la última carta que escribió Pablo antes de morir? 2 Timoteo. Cuando usted lee 2 Timoteo, usted está leyendo las últimas palabras de un moribundo.
¿Cuántos han visto películas donde el moribundo está diciéndole, se acérquese y le dice algo? Y lo que dice no es un chiste, él está diciendo algo que es importante. Porque lo último que va a compartir con esa persona en vida. Cuando usted lee la segunda carta a Timoteo, usted está leyendo las palabras de un hombre que está a punto de partir de esta tierra, pero quiere dejar un legado en su hijo espiritual llamado Timoteo. Y mire 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, que dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. La palabra perfecto significa maduro. ¿Qué significa la palabra perfecto? Maduro. ¿Cuántos quieren que sus hijos maduren? Madura tú primero. Dígale al hermano que está al lado: madure. Aló. Primera a los Corintios 10:11. Primera a los Corintios 10:11. ¿Qué dice la palabra? Dice la escritura así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amonestarnos significa enseñarnos. ¿Aló? Entonces, vamos a resumir. ¿Cómo debemos educar a nuestros hijos? Primero, crear una atmósfera. ¿Cómo se crea la atmósfera? Con una actitud correcta y con un fundamento correcto. ¿Aló? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a sus hijos que los amaba? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo acarició o la acarició? ¿O lo abrazó o la abrazó? Cree una actitud correcta, hermanos. Entonces, amados hermanos, la palabra criar, vamos a definir la palabra criarlos. La palabra criarlos es una palabra griega antigua que se usó originalmente para definir nutrición. Nutrición. Entonces, ¿qué es criar? Es nutrir, como cuando una mamá le da pecho a su hijo. Entonces, lo que está diciendo en pocas palabras, que así como el pecho da nutrición corporal, el criarlo a nuestros hijos con la palabra de Dios da una nutrición espiritual. Amén. ¿Qué dice Efesios 5:29? Dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea, Cristo nos está sustentando. Entonces, póngale cuidado a esto, porque esta palabra criar obviamente llegó primero para definir cómo nos cuidamos nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero escuche, la palabra dice que la palabra llega para nutrir nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y entonces la forma aquí que sugiere es que van a llegar momentos de dolores, de cuidado, ¿cierto? Pero que en ese momento usted trata con cariño. O sea, combina perfectamente el enseñar la palabra con darle un lugar a su hijo. Ahora, dicho de otra forma, ¿cómo yo enseño a mis hijos? Si ya están casados, no se meta en su hogar. Usted puede a lo menos dar un consejo, pero usted no se ha metido. Exacto. ¿Aló? Yo sé que usted todavía no ha dejado de ser papá, mamá, y usted siente que su hijo, su hija, su pedacito está por allá casado. Tranquilo, tómate tu tecito de chuchuguasa y ora al Señor. Tú ya cumpliste tu labor. Si tienes hijos en la casa, enséñales que la casa es un pedacito de Edén, donde el principal protagonista se llama Jesucristo y el Espíritu Santo. Crea un ambiente correcto. Vea, en lugar de colocar música por allá de, no sé, de mundo, coloca adoración. Por ejemplo, hoy cantaron una adoración que sinceramente no sé cuántos sintieron que el Señor les estaba hablando en la adoración hoy. Coloquemos adoración. No es necesario colocarla a todo volumen, colócala suavecito.
que haya como que despierte una conciencia de la palabra de Dios y de la oración. Utiliza palabras bonitas. Vea, yo conozco papás que hablan muy brusco, de verdad, ay Dios mío, me da como una cosa rara. Están diciendo cosas verdad, buenas, ¿cierto? Pero las dicen con una forma. Hermano, hablemos con cariño a nuestros hijos. Y cuando hay que corregir, nunca diga, perdóname por lo que te voy a decir. Mejor no pidas nada. Si tú vas a corregir, corrígelo sin pedir perdón. Tú miras a tus hijos a los ojos y le dices, mira, yo te enseñé a ti lo que la Biblia dice que no se debe hacer y tú lo hiciste. Y te digo a ti, ya no quiero que lo vuelvas a hacer. Hablas firme, sin pedir perdón. Porque es que hay papás que corrigen, te pido perdón. Mira, te voy a decir, perdóname por lo que te voy a decir. Cállese mejor, cállese. Porque usted está representando a Dios. Dios cuando corrige no se pone a decir, perdóname hijita, te voy a pedir perdón por lo que te voy a decir. No, Él de una vez habla firme. Usted es el reflejo de Dios. Amén. Ese es uno de los consejos de enseñar correctamente la palabra. Amén. Entonces, Dios nos llamó para no permitir que el Estado nos vaya a gobernar nuestros hijos. Yo no voy a permitir que ni a Zoe el Estado me la venga a enseñar. Yo no me voy a vender por un pedazo de mercado. Hay gente que por un bendito aceite, un bendito arroz, permiten que venga y le enseñen bobadas a su hijo. Bueno, pues reciba el arroz y el aceite, pero usted corrija a sus hijos en la casa y diga, eso que dijo esa señora, ¿qué piensas tú de eso, hijito? ¿Me entiende? Y hable con sus hijos cuando lleguen del colegio. No le pregunte cómo le fue, dígale, ¿qué fue lo más emocionante que tuviste en el colegio hoy? ¿Qué fue la experiencia negativa que tuviste en el colegio hoy? Establezca vínculos de diálogo con sus hijos. Que ellos crean en usted una confianza, ¿entiende? Y no que busquen la confianza en lugares donde no deben encontrarla. Porque a veces nosotros por la falta de tiempo, oye, otro error que cometemos los papás, hermano, el celular no es para los bebés. Vea cuántos bebés están usando esto. No es lógico. En mi tiempo a los niños que usaban gafas les decían 4 ojos. Suelte, ya no lee más el celular. Y si va a ponerle música, apágale esa pantalla que solamente sea la música. Pero no permita que su niño se embelezca con el celular. Uy, me subí al Transmilenio esta semana. Qué cantidad de gente atontada con el celular. Hermano, desde que usted se sube, todos están. Todos, de cada 10 que miraba, 9 estaban así, hipnotizados. Eso no pasaba en mi tiempo cuando me subía a esos buses anaranjados que uno terminaba colgado y escuchaba los vallenatos del chofer. Eso no pasaba. Pero hoy tenemos un bus largo con un poco de gente atontada. Hermano, no acostumbre a su hijo al celular. Cómprele libros, léale la Biblia, crea un ambiente de adoración en la casa, donde el protagonista sea el Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.